Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en los campos de Ecuador y que dice saber más por viejo que por diablo, alguien que puede mirar más allá de sus narices. Hoy hablaremos sobre Galápagos Patrimonio Natural, perdón, Galápagos Portaaviones Natural de Estados Unidos. Una conferencia que se tenía que dar en la Universidad Central, en la Escuela de Artes, y que el Ministerio de Defensa no lo permitió, violando las leyes de Ecuador, que dicen que en la universidad existe autonomía. Y cuando hay autonomía quiere decir que los profesores de la universidad, la gente puede ir y expresar lo que le dé la gana, porque en la jerarquía, el gobierno del Estado ecuatoriano no tiene autoridad sobre las universidades. Las universidades en Ecuador tienen autonomía. Los profesores tienen derecho de cátedra, pueden enseñar lo que les parece, lo que crean. No es como en Rusia, no es como en otros países, donde no existía el derecho de cátedra. El profesor entraba a dar clases. Yo estuve en Rusia, estudié en la Universidad de Stalingrado, más tarde llamada Volgogrado, y el profesor entraba a dar clases y al lado venía un ayudante de cátedra que vigilaba todas las palabras que decía el profesor en la clase, y de paso a los estudiantes. Bien, pero ¿es o no es Galápagos el portaaviones natural de los Estados Unidos o es del Ecuador? No, es que en realidad es de los Estados Unidos. Todo empezó después de la construcción del Canal de Panamá. Después de la construcción del Canal de Panamá, pues había que tener alguna seguridad para que Japón o cualquier potencia del otro lado del Pacífico no pudiera atacar el Canal de Panamá, que era la principal fuente de ingresos económicos del gobierno norteamericano y la principal vía de comunicación entre el este y el oeste de los Estados Unidos. El Canal de Panamá revolucionó el transporte marítimo en el mundo y eso era vital para los Estados Unidos. Y existía un lugar que era el estratégico para vigilar y custodiar al Canal de Panamá. Ese era Galápagos. Intentaron comprarlo. Ya en la época de Teodoro Roosevelt vino una propuesta porque Estados Unidos compraba todo. Llegaba a cualquier parte y decía, vea, le compro. O por último le arriendo. Así arrendaron Alaska y se quedaron con Alaska. Así arrendaron la base militar que tienen en Cuba, ¿no? Guantánamo. Se quedaron con Guantánamo. Así arrendaron el territorio de Panamá para construir el Canal de Panamá. No era comprado, era arrendado por 100 años. Intentaron arrendar Galápagos. No. El presidente dijo no, en ese tiempo era Eloy Alfaro. Y dijo no. Entonces se fueron por la segunda vía. Durante la Segunda Guerra Mundial necesitaban una base estratégica y había un traidor a la patria, adorado todavía, que todavía no ha sido ni siquiera sacado su rostro de los presidentes del Ecuador, que se llamaba Arroyo del Río, un vendepatrias. Y este Arroyo del Río permitió que se establecieran los norteamericanos en Galápagos. Y no solamente que permitió eso, le dio a Perú casi la mitad de nuestro territorio amazónico. Por eso fue derrocado, faltando pocos meses para que termine su mandato. Y los norteamericanos se quedaron desde 1941 hasta 1946 y allá llegó a cantar Marilyn Monroe. Llegó la esposa
del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Y llegó Marilyn Monroe, llegó Frank Sinatra. Desfilaron decenas de miles de soldados norteamericanos. Pero en 1946 sube al poder Velasco Ibarra y les dice: sape de aquí. Ustedes pactaron con Arroyo del Río no solamente la entrega del territorio nacional en la Amazonía, sino esta usurpación del territorio ecuatoriano en Galápagos. Fuera. Y lo sacó. Tenían su base en Baltra. Después llegó el gobierno precisamente del presidente Yamil Mahuad. Y Yamil Mahuad hace lo mismo. Primero firma un tratado definitivo con Perú, después de que se suponía que ganamos la guerra del CENEPA, pues. Pero resulta que no ganamos en la mesa de negociaciones, y entonces tuvimos que devolver todos los territorios que estábamos ocupando. Y firmamos un tratado entre Fujimori y Mahuad. E inmediatamente Estados Unidos le dijo: ¿me permite colocar una base en Manta? Y Yamil Mahuad le dijo: encantado. Y firmaron un acuerdo por 10 añitos en que se iban a quedar en la base de Manta. A los 10 años estaba de presidente Rafael Correa. Les dijo: muchas gracias, porque ustedes están violando la nueva constitución, que dice que no se prestará ningún territorio ecuatoriano ni para bases militares, ni para operaciones militares, ni para nada con fuerzas extranjeras. Entonces les dijo chao, sumado al hecho de que la base militar de Manta ayudó al presidente de Colombia y al ministro de Defensa en ese momento, Santos, a invadir Ecuador en la zona de Angostura para matar a Reyes, el segundo de las FARC. Se fueron, pero llega Lenín Moreno, le visita a Manafort, que era el asesor del presidente Trump, que ahora está en la cárcel por pillo, y Lenín Moreno, traicionando a Rafael Correa, traicionando al pueblo ecuatoriano, traicionando a la constitución del Ecuador, le cede no una, 2 bases militares. Le devuelve Manta y le da otra base militar en San Cristóbal. Y al frente de todo esto está Osvaldo Jarrín, un general que, bueno, ha tenido una vida como tienen los militares en Ecuador, pues una vida de paseo, de estudios, de todo lo que usted quiera. Estudió en Francia, en Brasil, en Argentina, en Israel, en Estados Unidos. Ya quisiera que otro ecuatoriano pudiera estudiar en Francia, en Israel, en Argentina, en Estados Unidos y todo. Y todavía debe ser pariente de mi amigo, el general José Gallardo Román, porque él también es de apellido Román. Y fue jefe de operaciones en el CENEPA. Y no contento con eso, también fue ministro de Defensa en el gobierno de Palacio. ¿Y por qué la embajada norteamericana lo puso de ministro de Defensa en el gobierno de Palacio? Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Yamil Mahuad, junto con el coronel Lucio Gutiérrez, los indígenas y un juez de Guayaquil, pretendieron ser dictadores, y Estados Unidos le dijo: usted o me le coloca a Palacio de inmediato como presidente, porque era el vicepresidente en ese momento de justamente Yamil Mahuad, perdón, a Noboa. Y luego viene la caída de Gutiérrez y le colocan a Palacio. Y justamente después de que le colocan a Palacio, Palacio le coloca
a un recomendado de la embajada norteamericana, que es el general Harring. Bueno, viene la sorpresa, sube Rafael Correa, saca las bases de Manta y se va Rafael Correa y vuelve como ministro de Defensa Harring. Harring da cátedra, es profesor de la Universidad de Washington del Centro Hemisférico para la Defensa. Profesor de la Universidad de Washington del Centro Hemisférico de la Defensa, y da cátedra a los ministros de defensa, cátedra de ministros de defensa, y no solamente que da cátedra a ministros de defensa, sino que da la cátedra de estudios estratégicos, manejo de crisis, para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es un experto en manejo de crisis del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y él es el que les dice que Galápagos es el portaaviones natural de Ecuador. Mentira. Es el portaaviones natural de Estados Unidos y se le entrega a la base de San Cristóbal. Hoy, Osvaldo Harring está implicado en el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 11 manifestantes durante las protestas de octubre. Pero además está implicado en haber violado la Constitución para entregar una base militar, violando el artículo 4 de la Constitución. Es así como nosotros hoy no hemos podido tumbar a Lenin Moreno, porque simplemente Osvaldo Harring, el Departamento de Estado, el Instituto Hemisférico de Defensa de los Estados Unidos, no lo va a permitir. Entonces, nos lleva esto a la pregunta. Yo no discuto que es mejor ser aliado de los Estados Unidos que ser aliado de Rusia y de China. Porque Estados Unidos, a no dudarlo, ha dado oportunidad a los ecuatorianos de ir a trabajar allá, de enviar remesas. Estados Unidos ha sido el país que ha protegido la libertad, y eso no hay discusión posible. Desde su Estatua de la Libertad de Nueva York, Estados Unidos ha permitido que lleguen de Europa, de Asia, de América Latina, seres humanos y puedan proyectar su vida de otra manera, puedan tener dinero, propiedades, trabajo. Algo que no les permitía a los europeos sus propios países, algo que no les permitía a los chinos, asiáticos, japoneses, su país, y algo que no permitía a los latinoamericanos nuestros propios países. Entonces, ¿por qué estoy en contra de los Estados Unidos? Estoy en contra no de los Estados Unidos. Estoy en contra de esos norteamericanos y esas empresas norteamericanas que han llegado acá y han pagado mal por nuestro petróleo. Han explotado el trabajo de los ecuatorianos. Pagan mal por nuestro banano, por nuestro camarón, por nuestro pescado. Que llegan acá y se han robado el know-how, o sea, el conocimiento. Yo mismo he sido víctima de eso. Llegó un escocés, aprendió cómo funcionaba mi fundación, y no solamente que me robó la fundación, me robó las relaciones de mi fundación, me robó los profesores, me robó las comunidades en las que trabajaba, me robó las relaciones y hasta me robó la fama personal. Me puso a mi familia y contra mí
haciéndome parecer que yo era un estúpido, que pasaba ocupado en otras cosas menos en atender a la fundación, y que eso le permitió a él hacer lo que hizo. Esto de saber que un extranjero puede venir a aprovecharse y robarte y llevarse las cosas. Esos norteamericanos que han llegado aquí y han hecho fortuna, esas empresas norteamericanas que han hecho fortuna y han colocado dictadores, han colocado presidentes, han colocado déspotas que nos han mantenido a nosotros en la ignorancia, en la enfermedad, en la miseria. Contra esos es que lucho. No lucho contra el pueblo norteamericano, que ha sido un defensor de la libertad, de la dignidad humana. Gracias a ellos se crearon los derechos humanos en el mundo, aunque ellos no hayan firmado ningún tratado, que son los que han permitido al mundo las más grandes transformaciones. El internet, el transporte aéreo, el transporte naval, la exploración científica, los aportes y descubrimientos de la ciencia. Solamente basta con ver cuántos premios Nobel tiene Estados Unidos para darnos cuenta que Estados Unidos es un país indudablemente más inteligente que lo que ha sido la Unión Soviética, que lo que es China, que lo que es Europa, que lo que es todos los países del mundo. Y que nosotros no queremos destruir a Estados Unidos, porque es como escupir en el plato que estamos comiendo. Pues no vamos a querer destruir aquello que nos está dando de comer, que nos está educando a nuestros hijos, que nos da hasta películas y entretenimiento, que nos hace pensar. Nunca, jamás. Estados Unidos es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.